Shalom para todos. Para nosotros nuevamente es un placer volverles a compartir la porción de este tercer libro de la Torá o el Pentateuco, el cual comenzamos. Ya estudiamos todo el libro de Éxodo o Shemot y llegamos hasta la parashá número 23 y en estos momentos nos disponemos a estudiar la parashá número 24 de este tercer libro, que lleva por nombre Vayikra en hebreo. En el lenguaje talmúdico, nuestros sabios le llaman Sefer Torah Kohanim, el libro de la ley de los sacerdotes. En la versión de los 70 se le colocó Levítico, pero Levítico no alcanza a describir el contenido general de lo que es el libro de Vayikra, porque el tema del servicio de los levitas únicamente se menciona de forma esporádica en el libro, y el tema con mayor ampliación es el tema de los sacerdotes y el orden de culto. Entonces es un libro que nos va a enseñar la misión de los sacerdotes, de los Cohen, y el orden de las ofrendas que debían presentar y cómo debían presentarlas. Entonces, en estos momentos vamos a estudiar este libro que nos va a referir primeramente en el primer capítulo. El Eterno dice y llamó Vayikra, que significa y llamó. ¿Llamó a quién? A Moshe. Pero el Eterno primeramente lo llama, y ya cuando Moshe viene cerca, dice y le habló. Le habló acerca del orden de las ofrendas, de los holocaustos, dependiendo el nivel de quién la iba a dar. Porque si algo nos enseña la Torá en este libro, en esta primera parashá de Vayikra, es que la ofrenda que debía ser dada por el sacerdote, la ofrenda que debía ser dada por el pueblo, la ofrenda que debía ser dada por el príncipe, la ofrenda que debía ser dada por una persona común del pueblo, variaba de cierta forma. Y esta parashá nos está hablando precisamente de eso. El Eterno dice: si alguien va a dar de los cuadrúpedos, o sea, del ganado mayor y el ganado menor, que ya son los novillos, el ganado mayor, y lo que eran los corderos o las cabras, era el ganado menor. Entonces debían llevar ciertas especificaciones, que fuera macho o hembra, dependiendo el caso, porque en algunas ofrendas era macho o era hembra, pero que fuera perfecto y que fuera llevado delante de la tienda de asignación, que le tenían que colocar las manos encima, tenían que sacrificarlo en el altar y derramar la sangre. Habían algunos sacrificios que se hacían del lado norte, y estos sacrificios eran del ganado mayor y el ganado menor. Ya el tema dependiendo del estado social, entre comillas, que pertenecía a la persona, pero esto no era únicamente a nivel literal, sino más bien el nivel espiritual que tenía la persona. Entonces así debía llevar su ofrenda, su holocausto. Habían ofrendas que eran olá, donde se quemaba todo el animal. Habían otra ofrenda que era a nivel vegetal, que se llama minja, y estaba el tema que si la persona tal vez no tenía tanto recurso, entonces debía ofrecer aves, debía ofrecer 2 palomitos. Y si la persona no tenía y era pobre, dice la Torá, debía traer un puñado de harina vegetal, pero en este caso no debía llevar ni aceite ni vino.
Entonces, esta es la esencia de la parashá, y está tratando otros casos acerca de la aplicación de la sal en las ofrendas. Está tratando también el pecado involuntario o cometido a plena conciencia. Y algo que nos llama la atención es, independientemente si cometemos la transgresión en alguna de las cosas que el Eterno ha enviado a través de su Torá, nosotros, si la cometemos de forma involuntaria, una vez que la sepamos, dices, seremos culpables y tenemos que llevar una ofrenda delante de Él, primeramente para saldar esa deuda energética que tenemos, ya lo que es un holocausto para expiación, y ya después debíamos hacer una ofrenda para agradecer al Eterno, que eran las ofrendas de paz que creaban armonía y crean armonía en nosotros. Entonces, esta y otros temas más está manejando esta parashá, que no alcanzamos de cierta forma a abarcar todos los temas, pero que este es el punto principal que nos está manejando esta parashá. Una de las preguntas más interesantes que nos trae la parashá Vayikra y Llamó es: ¿qué significa esto de los sacrificios al lado norte del altar? ¿Y qué significa esto de los sacrificios al lado sur del altar? El Sagrado Zohar nos está hablando del aquilón y nos está hablando del viento del austro o el viento austral. ¿Qué es esto del aquilón y qué es esto del viento austral? Ahora, muy bien, ¿qué sería esto de las ofrendas al lado norte y al lado sur? Una pregunta también interesante que debemos plantearnos es: ¿cuál es la diferencia entre una ofrenda del ganado mayor o ganado menor y una ofrenda minjá? Pareciera que nos estuviera hablando de prescripciones muy antiguas que no tienen nada que ver con nuestro culto racional en la actualidad. Sin embargo, quédate, porque vas a aprender grandes secretos, o más bien aprender, no, vas a recordar. Nosotros somos recordadores. Entonces vamos a recordar qué es lo que significa esto y qué es lo que se encuentra oculto en esta palabra del libro de la Torá. El libro de Cantares 4:16 nos dice que la Sagrada Presencia le dice al novio, como en ese poema del novio y la novia: ven viento austral, levántate, oh aquilón, ven viento austral, ven a tu huerto y come de tu dulce fruta. Entonces, cuando escuchamos aquilón, austro, decimos, no, pues es un poema, qué lindo, ay, el viento. En algunas versiones de la Biblia al español ya no lo traducen como aquilón o viento austral, lo traducen como viento del norte y viento del sur. Entonces aquí ya tenemos una referencia de que el aquilón hace referencia al viento del norte y el austro al viento del sur. Sin embargo, nos viene otra pregunta, porque el libro de Jeremías 1:14 nos está hablando de algo que no es tan amigable, algo que no es tan poético. Nos dice que Hashem le dijo a Jeremías que el aquilón, de allí del aquilón se soltaría el mal sobre todos los moradores de la tierra. ¿Cómo así que del viento norte se sueltan las maldiciones, por así decirlo, se sueltan el mal, se suelta el mal? Entonces, una cosa que debemos entender, y el Zohar nos está contando, es que este viento austral se refiere a el viento del sur o al ángel del sur. ¿Quién es este arcángel que opera en el lado sur? Es el arcángel Mijael, quien es llamado el sumo sacerdote celestial y quien es el encargado de ofrecer la grosura. El Zohar nos está diciendo algo muy interesante, nos está diciendo que la grosura tiene la intención de apaciguar la ira, pero que no alegra el corazón, es decir, no produce emociones.
Esta ofrenda no produce emocionalismo, no produce que el corazón se alimente, porque el corazón vive de emociones, pero sí apacigua la ira. Por lo tanto, podemos asumir que el viento austral o los sacrificios que se llevaban al lado sur del altar eran para calmar la ira, o sea, las ofrendas de Shalom. Más adelante, Iván va a explicar el por qué o cómo en la actualidad nosotros ofrecemos una ofrenda hacia el lado sur o hacia el lado norte. Ahora bien, el aquilón hace referencia a la parte norte del altar donde eran faenados los sacrificios de ganado mayor y ganado menor, vacunos y ovinos. Sin embargo, también el Zohar nos está diciendo que el aquilón o este viento del norte corresponde a el ángel que opera al lado norte. Y hay un ángel que nos da un poquito de susto y cuando escuchamos su nombre a veces nos espantamos. Pero ¿qué es este viento del norte? El ángel de la muerte opera hacia el lado norte o el monte Safón, el monte del testimonio. Y estos holocaustos tenían como objetivo espiar por las transgresiones cometidas a causa de los malos pensamientos y la mala imaginación. Iván también les va a explicar el por qué o el cómo, más bien, podemos ofrendar sacrificios al lado norte en la actualidad. Recordemos que en ese tiempo, como era una práctica muy común ofrecer sacrificios, el pueblo de Israel también llegó a ofrendar sacrificios y todo permitido por el Creador, pero mediante un orden. Y ya en esta actualidad, en este tiempo, sabemos que esos sacrificios fueron reemplazados por la oración proveniente de nuestros labios, pero hay una forma de efectuar sacrificios hacia el norte y sacrificios hacia el sur, ofrendas hacia el norte y ofrendas hacia el sur. Y otra cosa que debemos tener en cuenta en esta porción Vayikra es que dice que el Ketoret, que es el incienso, traducido como incienso, ata el nudo de la fe y es la ofrenda más querida por el santo y bendito sea Él. Entonces, quédate porque Iván también te va a explicar qué viene representando el Ketoret en la actualidad. El Ketoret nos libra de la muerte y apacigua el mal y endulza el rigor. Y está dicho por nuestros sabios que aquel que sabe ofrendar Ketoret es como si, mejor dicho, se hubiera convertido en un hombre rico porque atrae sobre sí muchas riquezas de lo alto. Bueno, ya entonces entendemos el por qué el mal se suelta del lado norte, porque el ángel de la muerte se suelta del lado norte. Es allí donde opera o es su función. Ahora muy bien, ¿por qué la ofrenda primordial que se menciona en esta parashá Vayikra es la ofrenda Olá? Es decir, el holocausto. Porque según el Sagrado Zohar, el holocausto, escuchen bien, se refiere a lo que ocurre sobre el corazón, es decir, el pensamiento. Y por eso la primera ofrenda que se menciona es la del holocausto. Entonces, antes de tú pensar ir a llevarle al Eterno ofrendas de paz, ofrendas de Shalom, lo primero que debes hacer es llevar un holocausto. Por último, otro punto interesante es que en la sefirá de Nesa y Hod, según el Sagrado Zohar, se encuentran acumuladas todas las riquezas del mundo. Solamente una persona perseverante y una persona humilde son capaces de conectar con Nesa y Hod, las dos sefirot mellizas que también representan a esas dos palomitas que llevaba una persona en holocausto al Creador. ¿De qué forma nosotros podemos ofrendar ahora en la actualidad del lado norte, que era el lado donde se ofrendaba ese novillo gordo, ese novillo bello, fuerte? Incluso que el novillo de cierta forma pertenece a la parte del rigor, pero también se podía ofrecer del ganado menor,
un cordero, una cabrita. Nosotros sabemos que el día se divide en 3. Cuando cae la tarde, a medida que el sol se va ocultando y van apareciendo las sombras, o sea, por la noche, por la ausencia del sol, va cayendo en ese espacio de tiempo el rigor, que los sabios le llaman que el ser humano experimenta un pregusto de muerte. Incluso que la ciencia ha descubierto que es en esos momentos en que el cerebro segrega cierta sustancia que únicamente nosotros o un ser humano segrega cuando ha muerto. Entonces, cuando nosotros dormimos, se segrega esta sustancia. Entonces, los sabios dicen y nos enseñan que para nosotros apaciguar un poco ese rigor que cae sobre el mundo, debemos unir la minjá, debemos ofrecerla junto con arbit, que lo que hace es crear equilibrio dependiendo ya del orden cósmico de la unidad del árbol de la vida o de la sefirot. Entonces nosotros unificamos allí, y al unificar lo que hacemos es de cierta forma bajarle el nivel de rigor a la noche. Y una de las formas, digamos, para ofrecer ese novillo gordo y poder estar sobre ese pregusto de muerte es si a medianoche nosotros nos levantamos a estudiar el Zohar, a estudiar la Torá, a estudiar los secretos. Y en ese momento dice que los árboles, en ese momento dice la Torá que esos que se levantan a medianoche bendicen al Señor, porque permanecemos en la casa del Eterno. Y permanecer en la casa del Eterno significa estar en esos momentos. Entonces, es por eso que había ofrenda de ofrenda. Habían unos que por su capacidad espiritual llevaban un toro, hay otros que llevaban un carnero, hay otros que por su nivel espiritual llevaban palomitas, y hay otros que llevaban la minjá, la harina, como hay otros que llevaban lo más, pobre en el nivel espiritual que tiene, pero que el Eterno en su inmensa misericordia no nos forza, sino que más bien adapta esa capacidad de luz que tiene para nosotros, de tal forma para no causarnos daño, sino más bien que sea un medio de bendición para nosotros y llevarnos en un proceso de transformación adecuado. Y nosotros conectamos el puente a través del estudio de la Torá. Lo que hacemos es por la mañana conseguirnos con el viento austral, que es el viento del sur, el cual ya viene representando a nuestro patriarca Abraham, que es el regente o el representante de la Gesed, de la bondad, del amor. Entonces, ese es el proceso en que nosotros en la actualidad podemos, o uno de los procesos que dice nuestros sabios y dice el Zohar, en el que podemos ofrecer ofrenda que equivalga a un novillo o a un cabrito, a un cordero. Entonces, este es el proceso para nosotros poder estar en unidad con estos vientos, el aquilón y el austral. El aquilón, que es Isaac, y el austral, que es nuestro padre Abraham, la Gesed. Es por eso que enseñan nuestros sabios que cuando nosotros invertimos el tiempo, o sea, a la mañana, que es bondad, le inyectamos rigor, entonces dice que la mañana nos rechaza.
Entonces debemos de tener en cuenta que todavía sigue en plena existencia estos niveles de sacrificio a nivel energético. La Torá en esta parashá Vayikra nos está dando una diferencia entre la Olá, que es el holocausto, la Minjá. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de pobreza. El Eterno dice, si es pobre, que traiga esto. Y lo que nos está hablando allí es que una persona que tiene demasiado conocimiento, cuando comete un pecado, ya sea voluntario o involuntario, afecta a toda la congregación. Así lo dice Vayikra. Así lo dice Vayikra. Afecta a toda la congregación. Por lo tanto, el nivel de daño es mayor. Se le exige que lleve un novillo, porque su nivel de ego o su nivel de descuido fue mayor. En cambio, cuando una persona es pobre, no tiene tanto conocimiento, ¿ya? Aunque tal vez su pecado es involuntario, ¿ya? Tal vez su nivel de ego es menor que esta persona. Debe llevar una ofrenda, una minjá, un puñadito de harina. El mensaje más precioso que el Eterno quiere darnos es que nosotros nos podamos convertir en una ofrenda, en un incienso, donde nos pueda oler y que lo que encuentre en nuestro corazón sea olor grato. Es por eso que cuando nosotros, a través del libro de rezos, hacemos Shahari, Arbi, Minjá, eso tal vez no es un motivo de emoción, pero se considera la grosura, y esto apacigua la ira o el rigor. Pero cuando es el Cohen, es el sacerdote, que a través de los cánticos logra conectar todo su Seirampi, la emoción que salta de él es una emoción con un aroma muy precioso, al igual que el Ketoré. Nosotros sabemos que habían dos altares, uno externo, que era donde se sacrificaba el animal, que tenía olor a muerte, pero había otro interno, que es el altar del incienso, donde se celebraba la vida. Y esta es la función de los sacerdotes: representar la colectividad de todo un pueblo y llenarlos de espiritualidad, y que esa materia se vuelva luz, y que el pueblo junto con el Cohen pueda alabar y glorificar el nombre de Baruch Hashem. Entonces esto es lo que nos viene a enseñar la parashá Vayikra, que nosotros nos volvamos ofrenda 100% para el Eterno, y que nosotros podamos, a través de los secretos de la Torá, endulzar el rigor del mundo y traer el reinado de Mashiach prontamente y en nuestros días.